Es importante que la carta a los Hebreos es una carta que nos permite comprender mucho el Antiguo Testamento. Yo estoy seguro, y le pregunté quién estudió y leyó la carta a los Hebreos, pero leyendo la carta a los Hebreos es importante que entendamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son 39 libros, y esos 39 libros, específicamente los que corresponden a los primeros 5 libros de la Biblia, que son llamados los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son 5 libros muy importantes, porque en la Biblia esos 5 primeros libros, específicamente el libro del Éxodo, el libro de Levíticos y el libro de Números, son los libros que quien los ha leído va a entender que en la mayoría o en todos los libros de la Biblia se hará referencia a estos 3 primeros libros, porque la ley sacrificial que en toda la Biblia impera está fundamentada en lo escrito por el Señor en estos 3 libros, los libros que corresponden a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. El libro, o la carta más bien, a los Hebreos es una carta que nos va a permitir interpretar la historia y explicar las profecías del Nuevo Testamento, las profecías que se cumplieron en Cristo mejor en el Nuevo Testamento. Es una carta misteriosa. La carta a los Hebreos tiene cierto matiz de misterio. Hay algunos pasajes de la carta a los Hebreos que no es de fácil interpretación. Hay unos pasajes, unos textos de la Biblia en la carta a los Hebreos que son de difícil interpretación, y obviamente necesitamos entenderlos a la luz de todo el contexto de la palabra. El autor de esta carta es un autor misterioso. Déjeme decirle, de todos los libros del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento, el libro o la carta a los Hebreos es el único libro que no tiene un autor específico. Todos los demás libros del Nuevo Testamento, de ellos no se duda su paternidad literaria, pero de la carta a los Hebreos sí se duda. Y eso genera un cierto grado de misterio, porque si libros antiquísimos del Antiguo Testamento están fechados inclusive y están destinados y están escritos en su mismo libro, el origen, el autor, ¿por qué un libro como el de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, no está definida como un autor particular? En la historia se ha dicho que, bueno, pudo haber sido Pablo el escritor. Pero hay gente que dice, no, es imposible que haya sido Pablo el escritor. Otros dicen que pudo haber sido Bernabé. Otros dicen que pudo haber sido Apolos. Y aún otros dicen que la carta a los Hebreos la pudo haber escrito la señora Priscila. La señora Priscila, la esposa de... bueno, leyendo la Biblia encontramos que en el Nuevo Testamento encontramos que obviamente el Nuevo Testamento, Priscila y Aquila son 2 personajes muy importantes en el Nuevo Testamento también, y se puede decir que Priscila, la esposa de Aquila, fue la autora, y no dijo que ella era la escritora porque obviamente el contexto neotestamentario es un contexto machista. Hoy todavía estamos hablando del año 2016, y todavía los contextos cristianos son contextos machistas. Casi que no hay predicadoras, casi que no hay pastoras, casi que no hay maestras de la palabra. Todo más enfocado hacia, bueno, hay lugares en la tierra donde a una mujer, tomando un texto del apóstol Pablo, dice que Pablo decía, no le permito a la mujer enseñar en la congregación ni hablar en la congregación. Entonces eso lo han tomado algunos para decir que una mujer no puede ser pastora, ni predicadora, ni misionera, ni maestra, no puede ser nada. Eso tomando, si esto en la época actual, que se dejaría para la época antigua, ¿no? Entonces, pensando en eso, vamos a mirar un poquito a ver por qué la gente ha dudado tanto del autor. Vamos a comenzar por eso. Después de hablar del autor,
vamos a hablar acerca de en qué momento se escribió. Vamos a mirar el propósito del escritor. Vamos a hablar de los destinatarios y del tema. Y esto, por supuesto, para dar una introducción al estudio de esta carta. Pensando un poquito en el tema del autor, vamos a decir, por ejemplo, que fue Pablo. ¿Alguno de ustedes cree que el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos? Levante la mano el que cree. Bien, vamos a mirar por qué hay algunos que creen que el autor a los hebreos fue el apóstol Pablo. Vamos a mirar por qué algunos creen eso. Y también le voy a enseñar esta noche cuáles son los argumentos para decir que Pablo no la escribió. ¿Ok? Para que usted entonces saque una conclusión. Si fue Pablo o si no fue Pablo. Suponiendo que haya sido Pablo, vamos a exponer el por qué Pablo pudo haber escrito esa carta. Primero, bueno, leyendo encontramos en la misma carta a los hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 23, dice así de la siguiente manera: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, en el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Dice, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Entonces aquí se presume varias cosas. Primero, el apóstol Pablo hace referencia a Timoteo, y en este caso está hablando de su perfecta relación con Timoteo. Y en el Nuevo Testamento no hubo un apóstol que haya tenido mayor relación con Timoteo que Pablo, siendo Pablo el mentor espiritual y ministerial de Timoteo. Por lo tanto, esa relación y esa cercanía, y aún en la misma carta, esa referencia a Timoteo hace alusión o hace presumir que el autor tenía una muy buena relación con Timoteo. Y bueno, ¿quién más que Pablo para tener una buena relación con Timoteo? Otro caso es que dice que el autor, bueno, escribió desde Italia. Y para la época en que se presume que se escribió la carta a los hebreos, que fue después del año 64 después de Cristo y antes del año 70, pues el apóstol Pablo estaba viviendo en Roma, toda vez que él apeló al César en medio de los juicios que se le hicieron en las provincias. Entonces, él apeló al César. Y los últimos días de la vida de Pablo, él los vivió específicamente en Roma, la capital del imperio. Pablo era un ciudadano romano y por eso él pudo apelar al César. Entonces, bueno, que Pablo estaba en Roma, por eso dice, los de Italia os saludan. Es decir, que el escritor estaba en Italia, y Pablo vivió por lo menos 2 años y más en Italia, viviendo en aquella ciudad. Otro argumento es que, bueno, conocía la ley mosaica. Conocía la ley mosaica, es decir, conocía la Torá, conocía todos esos fundamentos ceremoniales, todo el concepto bíblico del Antiguo Testamento. El autor en la carta a los hebreos es perfecto. Mira, expresa de una manera profunda, totalmente profunda, su convicción acerca de la ley mosaica. Y pregúntese, ¿quién del Nuevo Testamento conocía tanto el Antiguo Testamento como el apóstol Pablo? De los escritores, ¿no? Evidentemente hubo otros que lo conocieron más, pero de los escritores neotestamentarios, el que más conocía la ley mosaica era Pablo. Acuérdense que cuando Pablo le escribió a los filipenses, él decía, hablando de sí mismo, hablando de su abolengo, hablando de su conocimiento, hablando de su alcurnia, él le decía, si alguno piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Y decía, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Usted sabe qué significa que él se llamara hebreo de hebreos? En cuanto a la ley, fariseo. Es decir, un fariseo, hoy día hablamos mucho del fariseísmo bueno, esto es decir, un fariseo, como la hipocresía. Pero los fariseos hipócritas son los fariseos que hicieron referencia a esa relación con Cristo, que querían tentarle. Pero no todos los fariseos de la época antigua se vinieron delante de Cristo para recriminarle y rechazarle. No, hubo fariseos muy valiosos
que por supuesto hicieron cosas brillantes, como por ejemplo salvaguardar los libros del Antiguo Testamento, y eso de verdad se lo debemos a los fariseos, que guardaron con celo esos libros del Antiguo Testamento. Así que Pablo era fariseo en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, él era fariseo. No era saduceo. Los saduceos no creían en la resurrección. El apóstol Pablo sí creía en la resurrección. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia. Es decir, él tenía dentro de su concepto y opinión, creía que persiguiendo a los cristianos él estaba cumpliendo su ministerio. Así que fíjese otro argumento, ¿no? Él conocía la ley mosaica como ninguno. ¿Y quién mejor que Pablo en el Nuevo Testamento? Fíjese otro argumento. Tiene la misma estructura. Todas las cartas paulinas, todas, se dividen en dos partes. Una primera parte teológica y doctrinal y una segunda parte práctica. Y eso lo miramos cuando estudiamos la carta a los romanos. Los primeros 11 capítulos fueron capítulos de teología, de doctrina, de profundidad escritural, mientras que los otros capítulos fueron capítulos exclusivamente de la parte práctica. Y fíjese que el Nuevo Testamento, o mejor, la carta a los hebreos, tiene también la misma estructura. La misma estructura. Los primeros 10 capítulos son capítulos de formación doctrinal, mientras los otros 3 capítulos son capítulos enfocados en la vida práctica de la fe. Así que si usted tiene ese argumento para decir, ahora, si usted dice que Pablo, algunos de ellos, yo no sé, yo no tengo ningún argumento para decir que fue Pablo, pero yo digo que fue Pablo. Bueno, pero si usted cree que fue Pablo, le estoy dando argumentos para que cuando le pregunte por qué tú dices que Pablo fue el escritor de la carta a los hebreos, ya tienes por lo menos en este momento, estamos hablando de, tenemos aquí 1, 2, le he dado 3 argumentos. 3 argumentos. Apunte para que después pueda disparar. ¿Ok? El cuarto argumento. Pablo tuvo motivos para escribirle a los hebreos. Pablo tuvo motivos para escribirle a los hebreos. Y es más, se puede decir que sería absolutamente contradictorio que Pablo le haya escrito a tantos gentiles, romanos, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, ¿cierto? Y tesalonicenses, y él le haya hablado a tantos gentiles, entiéndase gentil todo aquel que no es judío, que le haya escrito tanto al pueblo gentil, y siendo él hebreo de hebreos, ¿cómo es posible que en ninguna de las cartas de su autoría él le haya colocado un destinatario o no haya escrito para los hebreos? Eso no se podría comprender con exactitud. ¿Cómo él, siendo un hebreo, conociendo tanto, teniendo tantísima autoridad con los hebreos? Porque te digo una cosa, si yo fuera un ateo que me convertí a Jesucristo, ¿quién mejor que yo para hablarle a los ateos? ¿Quién mejor que yo? Si yo fui mormón, oye, ¿quién mejor que yo para hablarle a los mormones? Si yo fui testigo de Jehová, ¿quién mejor que yo para hablarle a los testigos de Jehová? Si yo fui gnóstico, ¿quién mejor que yo para hablarle a los... así sucesivamente. Así que déjeme decirle una cosa, dicho sea de paso, si usted antes fue mormón, testigo de Jehová, si usted antes practicó, mire, ¿quién mejor que usted para anunciarles a los que hoy están en ese mundo de confusión lo que tú has conocido y has comprendido en la persona de Cristo? Así que, como dijo Pablo a los yo soy deudor, tú eres deudor de aquellos que hoy día están allí. Ahora, si tú fuiste católico, ¿quiénes fueron católicos? ¿Quién mejor que tú para hablar de los católicos? ¿Cierto? ¿Quién mejor que tú? Ahora, no, yo soy católico, pero esos católicos de hoy día. Pero hay otros que no fueron católicos, hay otros que fueron buenos. Levanta la mano los que fueron buenos católicos. A ver, bueno, ¿quién? Camandulero, me sabía, las obras de misericordia. Porque tú a veces le preguntas a los católicos, ven acá, ¿tú qué eres? Católico. Bueno, dime los sacramentos de la iglesia católica. No lo saben. Tú eres católico y le pregúntale cualquier cosa. No tienen ni la más mínima idea. Que tú no eras nada y ahora estás diciendo que eras católico. Un verdadero católico iba a misa todos los días y fiestas de guardar. Un verdadero católico tiene que ir a misa todos los días.
si usted hace más o menos un mes no va a misa, o le puedes decir, no, o sea que tú no eres católico, porque los católicos tienen que ir a misa. Bien, Pablo tuvo motivos para enseñarle a los hebreos. Bueno, leyendo pasajes como por ejemplo Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, fueron pasajes en los que Pablo hablaba tanto de su amor por el pueblo hebreo. O sea que él tenía amor por los hebreos. Vamos a leer algunos pasajes como por ejemplo Romanos capítulo 9 del 1 al 5. Romanos capítulo 9 del 1 al 5. Vamos a leer ese pasaje. Romanos 9 del 1 al 5 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los hebreos, de los judíos, ¿no? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Fíjate tú, aquí estamos leyendo el amor que Pablo tenía para los hebreos. Es que él tenía, bueno, y leyendo otro pasaje como por ejemplo Romanos 10 del 1 al 4, vuelve Pablo a hacer referencia a ese amor que sentía por los hebreos. Así que si Pablo tenía ese profundo amor por los hebreos, no se explicaría por qué de todas las cartas que envió, como por ejemplo la carta a los romanos, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Pablo fundó la iglesia en Éfeso. Pablo fundó la iglesia en Tesalónica. Pero Pablo no fundó la iglesia de Roma. Y sin embargo sentía amor por los de Roma. Entonces, si Pablo sentía amor por los de Roma, llevándolo a escribir una carta, ¿cómo no escribiría una carta a los hebreos siendo el hebreo y teniendo tanto amor por ellos y teniendo tanta autoridad para llevarles el evangelio? Así que, bueno, otro argumento, Pablo tenía motivos para escribirle a los hebreos. Otro argumento, siempre se creyó en los primeros inicios de la iglesia cristiana que Pablo era el autor. Por ejemplo, en el concilio de Cartago, que fue el concilio en el que se escogieron los libros neotestamentarios, que fue en el año 397 después de Cristo, en ese concilio se hablaba de que Pablo era el autor de la carta a los hebreos. ¿Aló? Ahí está. Atanasio de Alejandría, en el año 367, ya él creía en aquel entonces que Pablo era el autor de la carta a los hebreos. Así que, hermanos, aquí estamos hablando de unos buenos argumentos como para decir que Pablo era el autor. Además de otro ítem, su estilo literario, la forma como él habla, su estilo literario, su forma de hablar. Ahora, cuando hablamos del estilo literario, hay un punto y coma aquí como un paréntesis. Si Pablo fue el escritor, estamos hablando de que el estilo literario, por ejemplo la estructura y la manera de hablar, el conocimiento de la ley, la expresión que él usaba para hablar acerca de la ley mosaica, de verdad pareciera que fuera Pablo. Pero justamente en el estilo literario leemos algunos pasajes como por ejemplo Romanos 1:1. Vamos a leer Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Primero los Corintios capítulo 1 versículo 1. Vamos a leer algunos pasajes. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, los que quieren nombres nuevos. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 1 dice así. Segunda carta a los Corintios, Pablo, apóstol. Fíjese cómo en la época actual tú escribes y escribes y escribes y escribes y escribes y escribes y al final, atentamente, Elio Galvis. En esa época, fíjese el estilo literario de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, siempre comenzaba diciendo él mismo, aun cuando él no fuera el escritor. Porque una cosa es el autor y otra cosa es el escritor. La carta a los romanos no la escribió Pablo, él era el autor.
Aló. Más adelante en la carta a los Romanos, el mismo escritor dice, mira, yo escribí esta carta como para que sepan que fui yo el que la escribió, pero el autor fue el apóstol Pablo, fue dictada. Primera carta a los tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. Otra vez Pablo. Primera carta a Timoteo, Pablo. Así que podríamos ir carta por carta de las escritas por Pablo. Y fíjate tú, vamos a leer Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, hoy en estos tiempos nos habla a través de Jesucristo. Fíjese que aquí inmediatamente, aunque tenga la carta tenga la misma estructura, aquí comienza un punto y coma extraño. No parece que fuera Pablo el que escribiera, ¿cierto que sí? No parece que fuera el apóstol Pablo el que escribiera. Ahora, otras cosas que argumentan que no fue Pablo, aparte de esta que acabo de mencionar. Esto que está aquí se llama estilo literario, ¿ok? La estructura literaria de la carta es igual a todas las demás cartas paulinas, pero el estilo, por lo menos en este aspecto, no pareciera que fuera Pablo. Otro aspecto para decir que no fue Pablo: fue escrito en griego clásico, mientras que todas las demás cartas de Pablo fue escrita en griego koiné. Eso es interesante de analizar, ¿cierto que sí, señores que dijeron que era Pablo el escritor? ¿Por qué todas las cartas Pablo las escribió en griego koiné, mientras que esta carta está escrita en griego clásico? El idioma, aunque valga la aclaración, Pablo era políglota, de manera que él hablaba el idioma que le diera la gana. Pero ¿por qué no le escribió en hebreo, por ejemplo, siendo él políglota y pudiendo perfectamente a los hebreos hablarle en hebreo? Sin embargo, él aquí escribió en griego, y no el griego que utilizó con los romanos, no el griego que utilizó con los corintios ni con los de Éfeso. Él utilizó aquí el griego clásico, es decir, un griego que no era muy común en aquella época. Así que usted sigue creyendo que fue Pablo. Un segundo argumento. Tercer argumento, según Hebreos 2:3, vamos a leer Hebreos 2:3. Él dice haber oído el evangelio de tercera mano. Vamos a leerlo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, que el autor a los hebreos está diciendo que el evangelio fue proclamado por Jesucristo y luego fue confirmado por los que le oyeron. Es decir, ¿quiénes fueron los que le oyeron? Los apóstoles. Y luego dice del versículo 4, y luego a nosotros. Es decir, como que él hubiera recibido el evangelio de segunda o tercera mano en este caso. Mientras que él, cuando le escribió a los corintios, dice perfectamente que él recibió el evangelio de primera mano. ¿Por qué? Porque él tuvo la bendición de ir directamente a la presencia de Dios y oír lo que Pedro no oyó, lo que ninguno de los discípulos oyeron, porque él pudo entender y comprender el mensaje del evangelio por revelación, mientras que los demás lo aprendieron por iluminación del Espíritu Santo, porque lo expresó el Señor Jesucristo. Pedro, inclusive, había muchas cosas que Jesús enseñaba y decía que él no tenía ni la más mínima idea. Pedro, ok, para los que creen que Pedro era el jerarca de la iglesia, el más importante, no. Pedro tenía en el Nuevo Testamento la chispa un poquito atrasada, tanto que el apóstol Pablo lo recrimina públicamente en una de sus cartas. Es decir, que no es verdad los que creían que el que mandaba en el Nuevo Testamento allá en la iglesia era el Señor Pedro. Déjeme decirle, no y mil veces no. Pedro no era el jerarca de la iglesia, él no era el que mandaba, él no era el que, no, él tenía que estar sujeto, por lo menos
en el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, lo presidió Jacobo, el hermano del Señor, y Pedro estaba allí oyendo y atendiendo. Pablo lo recriminó, lo exhortó públicamente, así que no es verdad. Así que aquí estamos viendo que el apóstol Pablo está haciendo referencia, el autor a los Hebreos, está diciendo que él recibió el evangelio de tercera mano, anunciado por el Señor Jesucristo, pero confirmado con los apóstoles. Y él, cuando escribe a los Corintios, cuando escribe y hace referencia a su expresión del evangelio, él afirma haberlo recibido directamente del Señor. Y bueno, es que no habría otra razón, no habría otra explicación que Pablo haya entendido y comprendido tanto el Nuevo Testamento o el evangelio de Jesucristo como para estructurarlo de la manera como lo hizo. El mensaje del apóstol Pablo fue por revelación. El mismo Señor Jesucristo se le apareció. Hechos capítulo 8 dice: yendo camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y se oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Es decir, que ese día el apóstol Pablo oyó literalmente el evangelio y el llamado a su salvación directamente de la persona de Jesucristo. Es que nadie se le atrevía. Era tan hostil el carácter, era tan agresivo el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, que ningún cristiano neotestamentario, por ungido que estuviera, se atrevía siquiera a decirle: mire, señor Saulo, es que quiero hablarle de Jesucristo. Será para que le cortara la cabeza, porque el primer mártir de la iglesia fue Esteban, y el que propició y el que proclamó y el que declaró para que mataran a Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue el mismo apóstol Pablo. Los cristianos en el Nuevo Testamento le tenían miedo a Pablo. Él escuchó y comprendió y entendió el mensaje del evangelio directamente por la persona de Jesucristo. Y aquí está diciendo en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 4, que él entendió el evangelio porque Jesús lo proclamó y porque otros se lo confirmaron, mientras que él dice que lo oyó directamente del Señor. Señores que levantaron la mano cuando dijeron que era Pablo. Ahora le voy a preguntar: en toda la carta de los Hebreos, a la carta a los Hebreos, solamente hace referencia a la resurrección 3 veces. Y si había un tema que el apóstol Pablo apostillaba y recalcaba, era el tema de la resurrección. Y en la carta a los Hebreos, solamente en 3 ocasiones y de una manera muy difusa, hace referencia a la resurrección. Mientras que a los Corintios, en el capítulo 15, le dedicó, oiga bien, todo un capítulo a hablar de la resurrección, sin olvidar todo. Mire, nadie en el Nuevo Testamento habló tanto de la resurrección como el apóstol Pablo. Y en la carta a los Hebreos casi que ni habla de resurrección. Interesante, ¿no? ¿Aló? Otro argumento, ¿y van cuántos? No mencionó a los gentiles. Como no es comprensible que el apóstol hebreo no haya mandado una carta a los hebreos, tampoco es comprensible que, siendo Pablo el apóstol de los gentiles, en toda la carta no haya hecho referencia en ninguna parte a los gentiles, a los cristianos que no eran judíos. Entonces, eso es interesante. ¿Aló? Así que fíjese tú, ¿fue Pablo o no fue Pablo? Levante la mano los que terminan diciendo y siguen diciendo que fue Pablo. A ver, levante la mano. Muy bien. Hay gente que se mantiene en su convicción. Está bien, está bien. Bien. Otros dicen que fue Bernabé. Entonces, si usted quiere decir que fue Pablo o que no fue Pablo, bueno, ahí tiene argumentos. Otros dicen que fue Bernabé, porque bueno, él fue el autor de muchas cartas, por lo menos en lo que se refiere a la escritura. Bernabé las escribió. Bernabé era un levita, y el lenguaje de la carta a los hebreos es un lenguaje profundamente entendido y extendido en lo que se refiere al sacerdocio levítico. El apóstol Bernabé conocía a Pablo y a Timoteo,
pues les acompañaba en el ministerio, de tal manera que no tendría ningún inconveniente en que él conociera tanto el Evangelio como el apóstol Pablo, y que haya hecho referencia como a Timoteo, porque tenía mucha cercanía con ellos. Otros dicen que fue Apolos. Argumentan que él era un valor elocuente, poderoso en las palabras, y es que de verdad el autor de la carta a los Hebreos es un hombre muy elocuente, o por lo menos es un autor muy elocuente. Los que afirman que Priscila fue la autora dicen que evidentemente, bueno, ella lo pudo haber escrito porque era una maestra en el Nuevo Testamento y que conocía profundamente la ley mosaica, y además no se escribió, no colocó su rúbrica, por decirlo de alguna manera, porque había demasiado prejuicio judío en aquella época. Si lo hay hoy, imagínense en aquel entonces. Ahora, quien haya sido el autor, tenemos que contestar y decir como dijo Orígenes hace más de 1700 años. Quien haya escrito esa carta, la verdad es que poco importa. Hay gente que se pone a pelear con eso y argumentan y dicen y bueno, los que están a favor de Pablo, no importa quién haya escrito la carta a los hebreos. Lo importante, ¿sabes qué es? Que la carta a los hebreos está escrita por el Espíritu Santo, el autor de todo el Nuevo Testamento y de toda la Escritura. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, eso en relación al autor. Ahora, en relación a la fecha, ya le decía yo que fue después del año 64. ¿Por qué? Porque se había levantado una persecución contra los cristianos. Y hasta el año 64 fue cuando comenzó. Bueno, en realidad nosotros podemos, en la historia de la iglesia, hubo dos grandes persecuciones contra la iglesia cristiana. Una, la persecución de Nerón, el emperador malévolo del Imperio Romano. Y el otro que también agudizó la persecución fue Domiciano. Fueron dos emperadores que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Y se dice que se escribió después del año 64 porque es cuando comenzó la persecución. Cuando comenzó la persecución imperial. Oiga bien, porque antes de la persecución imperial, en el libro de los Hechos ya encontramos que había una persecución del mismo pueblo hebreo. O sea, los mismos judíos, los mismos hebreos, fueron los que primero persiguieron con la anuencia del Imperio Romano a todo aquel que se hacía llamar cristiano. Fíjese que el primer mártir de la iglesia, ya lo mencioné, fue Esteban. ¿Quién permitió esa persecución? El pueblo romano. Pero ¿quién la ejecutó? El pueblo hebreo. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? ¿Quién le hizo ese juicio absurdo y sin ningún fundamento legal? El pueblo hebreo, con la anuencia del pueblo romano. Es decir, que la primera persecución que vivió la iglesia cristiana fue la persecución hebrea. Pero la persecución de la cual hace referencia la carta a los hebreos no es la persecución de los hebreos, es la persecución del Imperio Romano. Y esa persecución comenzó después del año 64. Ahora, se escribió entre el año 64 y el año 70. No fue antes del 64 y tampoco fue después del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque la carta a los hebreos hace referencia al templo. De hecho, la carta a los hebreos, cuando habla acerca de los sacrificios del templo o los sacrificios de la ley mosaica, los muestra como algo que se estuviera ejecutando en su diario vivir. Y acuérdense ustedes que en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito destruyó Jerusalén. Por eso, importante que entendamos algo. Cuando la gente hace tanto turismo a Tierra Santa, es interesante que la gente va a Tierra Santa. Nosotros los cristianos
que hemos conocido a Jesucristo, que hemos entendido que Él es el Rey, Señor y Salvador, no somos tan apegados como los demás cristianos, digamos, tradicionalistas, esos cristianos que están apegados a la ritualidad. No, nosotros los cristianos que hemos entendido el espíritu de la fe, no estamos tan apegados. Por ejemplo, yo tuve la fortuna, la gracia de Dios, la bendición de Dios de estar en Tierra Santa, de conocer todos esos lugares, de visitar todos esos escenarios. Y por lo menos para mí, yo le digo una cosa: no, que aquí que te enterraron a Jesús. Bueno, listo. Qué chévere, qué bonito. ¿Sí me explico? Pero esa sensación de que había una cosa ahí gloriosa, no. Yo he sentido más la gloria de Dios en este templo, aquí en mi oración, que allá ahora, si usted puede ir, vaya. Eso, yo no le voy a quitar a usted la ilusión de ir a Tierra Santa. ¿Cuántos quieren ir a Tierra Santa? Levante la mano. Vaya si puede, vaya. Pero tampoco vaya a meterle el misticismo de que aquí el Señor. Porque ¿sabes qué? ¿Quién le garantiza a usted que ahí fue donde enterraron a Jesús? Nadie. No, que es que el monte de la calavera es el monte del Calvario. Mire, allí se medio supone, se presume que ahí fue donde ¿cómo se dice? Crucificaron al Señor Jesucristo. Es más, los musulmanes, que son en gran parte, Jerusalén es una ciudad invadida por el pueblo bizantino. Bueno, el imperio bizantino, los musulmanes, los árabes invadieron. Bueno, aparte de que el emperador romano la destruyó, luego la invadieron los musulmanes, de manera que en esa ciudad no se conserva la fidelidad de decir aquí. No se puede conservar eso, porque esa ciudad fue destruida. Esa ciudad fue abatida completamente. Si Barranquilla, váyase al mercado de Barranquilla. Hoy fui al Paseo Bolívar. Óyeme, eso está cambiadísimo. Desde que yo vine a Barranquilla a hoy, por favor, vaya al mercado de Barranquilla. Es otra cosa diferente. Ahora, imagínense 2000 años de historia. Como para decir, donde, por ejemplo, les quería hablar del Monte de la Calavera o el Monte Calvario. Uno llega porque los musulmanes tienen, y como ellos no quieren, no aprecian el judaísmo, tampoco el cristianismo, porque para ellos los judíos están invadiendo su ciudad, y además para ellos los cristianos estamos, digamos, invadiendo también su ciudad, donde está el monte del Calvario, que se presume que es el lugar donde estaba la cruz del Calvario. ¿Sabes qué tienen los musulmanes? Un parqueadero de buses. Es decir que, sería como respetable vamos a entregarles este parqueadero a estos señores para que sigan aquí haciendo su romería. Pero no, a ellos no les importa. Lo cual quiere decir que la ciudad de Jerusalén fue una ciudad que se supone que aquí se supone que nació, que aquí se supone que lo enterraron, que aquí, eso es suposiciones. La ciudad fue destruida literalmente en el año 70 con un incendio. Fue incendiada, fue derribada. El mismo templo, Jesucristo lo dijo cuando miraba ese templo tan glorioso y tan los judíos se sentían como tan llenos de gloria, el templo judío. ¿Sabes qué Jesús les dijo? ¿Sabes qué? Sigan mirándolo. De eso no quedará piedra sobre piedra. Y eso se cumplió literalmente en el año 70. De manera que la persecución sí fue en el año 70. Luego entonces, entre el 64 y el 70 fue que se escribió la carta a los hebreos. Vamos a mirar algunas características de esa carta. Por ejemplo, en cuanto a la fecha, no menciona la destrucción del templo. Una razón importante. Se dice que se ofrecían sacrificios todavía, lo cual quiere decir que el templo estaba en funcionamiento. Entonces, esa es la fecha en la que se escribió la carta
a los hebreos. Los destinatarios, vamos a mirar a quién se le escribió esa carta. Evidentemente la carta a los hebreos fue escrita para los judíos que se habían familiarizado con el Antiguo Testamento, es decir, gente que conocía profundamente el Antiguo Testamento. Luego quiere decir que si la carta a los hebreos fue escrita a unos destinatarios que conocían el Antiguo Testamento, por lo menos la ley mosaica, de manera perfecta, si usted y yo queremos comprender la carta a los hebreos, por lo menos debemos tener algo bien elemental, y es el conocimiento de la ley mosaica. Porque de lo contrario, nuestro análisis, nuestro estudio de esa carta va a tener grandes vacíos. Ahora, ¿por qué estamos aquí los miércoles y los próximos miércoles? Porque cada miércoles nosotros vamos a llenar esos vacíos en cuanto a la ley mosaica para poder comprender en su totalidad la carta a los hebreos. Y entendiendo la carta a los hebreos, no es que solo entiendo el Antiguo Testamento, es que entendiendo la carta a los hebreos, yo puedo comprender el contexto de cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento, de cualquiera de los libros, de cualquiera de las cartas y de cualquiera de los sentires y moveres del Espíritu de Dios, no solamente en la escritura del Nuevo Testamento, sino el mover del Espíritu Santo en el hoy de Dios para este tiempo. Así que es importante, muy importante estudiarlo. Los judíos de nacimiento ignoraban muchas cosas, pero en cuanto a la ley mosaica ellos eran profundos conocedores. En ese sentido, estamos hablando de ese importante aspecto de la historia. Miremos otra cosa, es decir, el trasfondo. ¿En qué trasfondo se escribió? Vamos a mirar dos elementos importantes del trasfondo. Primero, la época de persecución de la iglesia. Hebreos capítulo 10 versículo 34. Vamos a leer ese pasaje que es importante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjese que está escribiendo el autor a los hebreos. Él les está hablando a judíos que se habían entregado a Jesucristo. ¿Ok? Judíos que se habían entregado a Jesucristo. Y por haberse entregado a Jesucristo, obviamente sus compañeros judíos se habían levantado contra ellos. Nada más, no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero nada más hoy trate de encontrar un judío de nacimiento y de tradición que se reconozca cristiano o mesiánico, para ser más específicos, y te vas a dar cuenta que los judíos se levantan de manera terrible, tanto como los musulmanes, si es que uno de sus familiares se entrega a Jesucristo. O sea, para un musulmán, que uno de sus familiares o descendientes se entregue a Cristo es exactamente igual a que un judío se entregue a Jesucristo. Bueno, si tú que eras católico, medio católico, te convertiste en cristiano, tus familiares que son católicos te persiguieron, te oprimieron, te confrontaron, te subestimaron, te ridiculizaron. ¿A cuántos les ha pasado eso? Bienvenido al club. Yo fui uno de los primeros. ¿Oíste? Si nuestros familiares católicos se vinieron lance en ristre contra nosotros porque nos convertimos en cristianos, ahora imagínate que tu familia fuera judía y te hayas encontrado a Jesucristo, o que haya sido musulmán. Prácticamente eso, de hecho, hay judíos que prefieren que sus hijos se mueran a que se vuelvan cristianos. Hay musulmanes que prefieren que sus hijos se mueran antes de que se vuelvan cristianos. Y en ese sentido,
la persecución de aquella época es o era absolutamente terrible. Aquí estaba hablando el autor a los Hebreos a esos judíos que se habían entregado a Jesucristo, que estaban padeciendo persecución. Entonces, la persecución es importante. Bueno, pensando un poquito en que por vivir a Cristo y por vivir el Evangelio vamos a sufrir persecución. Que Cristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, o hagan toda clase de males contra vosotros. ¿Sabes qué? Si usted no vive persecución, es porque usted todavía no se ha convertido. La verdadera persecución, ojo, el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión trae persecución. Porque el enemigo no estará contento con que tú hayas sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable, ya sea que se levanten contra ti los religiosos tradicionales de tu familia, o ya sea que se levante contra ti el sistema humano, pero alguien tendrá que levantarse contra ti por seguir a Cristo. Si es que yo soy cristiano y no todo el mundo está feliz. Yo soy cristiano y todo el mundo está contento. Yo soy cristiano y todo el mundo está feliz conmigo. ¿Sabes qué? Entonces tú estás en el camino ancho. Porque Cristo lo dijo: ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que entran por él. El cristianismo significa ir en contravía de este sistema humano, terrenal. Por lo tanto, eso generará sí o sí persecución. Sí o sí persecución. Te van a perseguir por tu fe, te van a perseguir porque oras, te van a perseguir porque vas a la iglesia, te van a perseguir porque siembras, te van a perseguir porque ofrendas, te van a perseguir porque diezmas, te van a perseguir porque ayunas, te van a perseguir por todo. Te van a perseguir y te van a tratar de sacudir de tal manera que tú vivas un evangelio a medias. Más o menos similar a lo que vivió el pueblo de Israel cuando querían salir de Egipto. Por favor, que el pueblo de Israel haya salido de Egipto con la oposición del faraón es exactamente igual, oiga bien, exactamente igual que un cristiano quiera salir de este sistema terrenal humano. El faraón de aquella época no pretendió darles vía libre a los israelitas. Bueno, váyanse, no hay problema. Se opuso. Hoy día el faraón de este tiempo, que es el mismo Satanás, se va a oponer a que tú salgas de la vida de esclavitud a la vida de libertad que Cristo te ofrece. Pero qué bueno que nosotros le dimos la espalda al enemigo y dijimos: pase lo que pase, suceda lo que suceda, me amen o no me amen, me acepten o no me acepten, me aplaudan o no me aplaudan, me persigan o no, yo he puesto mi mirada en Jesucristo, el autor y consumador de mi fe. Viviré por Él y viviré para Él, pase lo que pase. Si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Sea que viva o sea que muera, soy de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: sea que viva o sea que muera, soy de Cristo. Gloria a Dios. Así que, hermano, tenga mucho cuidado. Y aquí yo podría profundizar, lo que pasa es que el tiempo se va. Pero estudie la época o la forma como el pueblo de Israel salió de Egipto. Eso no fue fácil. Ahora que los judíos de aquella época hayan reconocido a Jesucristo como el Mesías, eso era evidente que el diablo se iba a oponer y que por consecuencia de eso se levantó la persecución de los hebreos y luego la persecución del mismo emperador. Otro que debemos destacar, aparte de la persecución, es que el sistema sacrificial judío en aquella época era un problema que tendía a repetirse en una persona que había encontrado a Jesucristo. Le voy a explicar esto porque es muy importante.
Acuérdese que ustedes y yo nos hemos convertido a Cristo en una época diferente. Gloria a Dios por eso. Acuérdese que el contexto en el que tú te convertiste, en esta ciudad, en esta latitud, en esta nación, en Latinoamérica, es un contexto cristiano. Y con todo y eso somos perseguidos. Pero en la conversión de los hebreos en aquella época era en un contexto hebreo, en un contexto de sacrificios. Luego entonces, algo que podía ser como una tentación latente para los hebreos de aquella época era reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Mesías prometido, como el Yeshua HaMashiach del Antiguo Testamento, vaticinado por los profetas, por la ley, por los predicadores y maestros del Antiguo Testamento. Haber recibido a Cristo como el Mesías indudablemente te representaba no solamente abrazar la fe, sino que automáticamente, oiga bien, automáticamente un cristiano que se haya convertido a Cristo no podía volver a ofrecer un solo pajarito, ni un solo corderito, ni un solo becerrito, ningún animal en el templo de Jerusalén. Porque hacerlo significaba varias cosas. Primero, que no habías entendido el sacrificio de la cruz. Segundo, que no te habías convertido. Hermano, y déjeme decirle una cosa. Para una persona, las tradiciones son muy arraigadas. Nada más acuérdese de las tradiciones suyas. Nada más acuérdese de su tradición. Le voy a hablar de una tradición que a usted estoy seguro que le ha sido difícil dejar. Los farolitos el 8 de diciembre. Nada más vamos a poner ese ejemplo. Farolitos el 8 de diciembre. Dígame usted si no es bonita en la mente, en la tradición nuestra. Ay, los farolitos el 8 de diciembre, los peladitos, las chipitas mariposas, colocar los faroles. Dígame si no le parece bonita esa tradición. Diga la verdad, ¿sí o no? Sí, pero eso no es de Dios. Porque esos farolitos en la puerta de su casa el 8 de diciembre son la ovación a una doctrina antibíblica, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Y fíjese usted, no me extraña que algunos de ustedes, siendo cristianos evangélicos, aleluyas, panderetas, pentecostales, este diciembre que pasó, hayan puesto farolitos en la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque eso es tradición. Y las tradiciones, que la gente cambie las tradiciones, eso no es fácil. Es como cambiar, es que nos huele todo nuestra mente, nuestra cultura. Interrelacionamos infancia con cultura, con amor de padre, de madre. Es como si yo le dijera a usted que es antibíblico comer tamal en diciembre, por ejemplo. Por favor, hay gente, o pernil, o pavo. Eso es tradición. Ahora imagínate el pueblo hebreo tradicionalmente celebrando las fiestas judías, celebrando los sacrificios hebreos, celebrando las mismas tradiciones y ritos del Antiguo Testamento de ofrecer sacrificios a Dios. Eso no era fácil de quitar de la mente. Por lo tanto, no era solo la persecución de afuera, era la tradición que tenían dentro. ¿Por qué se escribió la carta a los hebreos? Con un solo propósito: que aquellos judíos que habían reconocido a Jesucristo como el Mesías, que querían volver a esas tradiciones, literalmente entendieran que si volvían atrás a ofrecer sacrificios nuevamente por sus pecados, habiendo ya Cristo ofrecido en la cruz de Calvario su vida en expiación por todos los pecados y de una manera perfecta, sería equivalente a pisotear
la sangre de Jesucristo y tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Literalmente, igual perder la salvación. Damas y caballeros, les voy a decir una cosa. La carta a los hebreos es uno de los argumentos más grandes como para saber que la salvación sí se pierde. Porque si una persona abrazó a Jesucristo y entendió su obra de redención, pero vuelve atrás, es exactamente lo mismo que los hebreos de aquella época hayan reconocido a Jesucristo como el Mesías prometido y hayan vuelto a ofrecer nuevamente sacrificios todos los años. Un verdadero Mesías, un verdadero judío que haya reconocido a Jesucristo como Mesías, nunca más podría participar de un sacrificio del templo. Un verdadero cristiano que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador sabrá y entenderá que las tradiciones que estaban arraigadas en el alma no pueden quedarse allí, porque simplemente son tradiciones, si esas tradiciones van en contra de la poderosa palabra de Dios. Ay, no, yo voy a la iglesia, no importa, yo me invitan, yo voy, yo comulgo, hacen la fila, yo comulgo. Por favor, eso es participar de ese sacrificio. Comulgar. Por eso es que la gente dice, yo no comulgo con tus pensamientos. ¿Qué significa yo no comulgo con tus pensamientos? Yo no los comparto. ¿Aló? No hay mucho que decir, pero para eso tenemos varias semanas. No tenemos que terminar hoy con todo, ¿no? ¿No es así? Bien, él está haciendo una pregunta que es muy válida, supremamente válida, muy importante. Gracias, hijo. Él está preguntando, pero como quería hacer, bueno, vamos a terminar acá y luego hacemos referencia al tema de la conversión de nuestro cristianismo debatible. Acuérdate de lo que acabo de decir, cristianismo debatible. Apúntame ahí. Ahora, ¿qué fue lo que tú me preguntaste? No, mentira, yo me acuerdo. Estamos hablando, él pregunta, y es muy interesante, muy lógico además, ¿cuál es lo maligno, lo pecaminoso del día de las velitas? Bien, lo voy a explicar. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María no es una doctrina, primero que todo, es un dogma. Un dogma que la Iglesia Católica, en el año 1914, la Iglesia tradicional, en 1814, la Iglesia tradicional introdujo un dogma. Dícese de un dogma lo que el Papa, en calidad de su autoridad jerárquica, determina así no esté escrito en la Biblia. Es decir, un dogma sería eso, todo aquello que, por ejemplo, hay un dogma de la Iglesia Católica que se llama el dogma de la Asunción. Eso no está en la Biblia, pero la Iglesia tradicional lo introdujo como un dogma. Por lo tanto, para la Iglesia tradicional, dogma tiene la misma equivalencia a doctrina. Para nosotros una doctrina es aquello que está fundamentado en la palabra. Entonces el dogma de la Iglesia tradicional, que habla acerca de la Inmaculada Concepción de María, es un dogma que dice que todos los seres humanos, todos tienen naturaleza pecaminosa. Todos. Entiéndase, como dice la Escritura, de Romanos 3:23, Romanos 6:23, que dice, todos han pecado. Es decir, para la iglesia tradicional, tú tienes pecado original, yo tengo pecado original, todos tenemos pecado original. Eso es correcto, porque la Biblia llama a eso la naturaleza pecaminosa. En la Biblia habla de eso, la naturaleza caída. Después de ser hijos de Adán, todo aquel que fue engendrado por voluntad de hombre, por intervención de la unión entre un espermatozoide y un óvulo,
todo ser humano tiene naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción? Que solamente 2 personas en el universo no tenían naturaleza pecaminosa. Uno, Jesucristo. Y eso es verdad, porque José no era el padre de Jesús. Por lo tanto, él fue engendrado por voluntad del Espíritu Santo. De manera que José, que es el transmisor de la herencia pecaminosa, no le engendró a Jesús. Por lo tanto, Jesús tenía naturaleza humana, pero no naturaleza pecaminosa. Hasta allí es correcto. Pero decir que así como Jesucristo no tenía naturaleza pecaminosa, María tampoco tenía naturaleza pecaminosa. Es decir, que colocan a Jesucristo y a María en la misma dimensión, tanto que la iglesia tradicional no solamente llama a Jesucristo redentor de la humanidad, sino que a María le colocan un adjetivo antibíblico para llamarla corredentora de la humanidad. Es decir, corredentor no es lo mismo que subdirector o subredentor. Corredentor significa uno que está en la misma condición. Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento no hay un solo texto que sugiera, que infiera, que presuma que María no tenía naturaleza pecaminosa. Ni siquiera cuando ella oyó del mismo ángel aquella semejante declaración: el bienaventurada eres, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y serás engendrada, y lo que tú en tu vientre tengas del Espíritu Santo es. Ella dijo: mi alma se engrandece y se regocija en Dios mi Salvador. Nadie podrá llamar a Jesús Salvador si no es porque se reconoce pecador. Mira, María, yo estoy seguro que nadie entendió más la obra y la personalidad de Jesucristo que María. Ya tenía que comprenderlo. Mire, yo estoy seguro que en algunos momentos María estuvo puesta en estrecho. Como dice mi gran amigo Max Lucado en el libro En manos de la gracia, cuando María tenía en sus brazos a aquel mismo Dios hecho hombre, estoy seguro que ella estaba en esa dualidad: ¿le doy pecho o me postro ante él en adoración? ¿Y ella qué hizo? Las dos cosas. Porque ella reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su propia vida. Luego entonces colocar las velitas en el 28 de diciembre, es decir, María es la corredentora de la humanidad. Porque ella, ojo, entienda, la gran mayoría de personas cree que la doctrina de la Inmaculada Concepción significa que María fue concebida, que Jesús fue concebido sin intervención de varón. Esa no es la doctrina de la Inmaculada Concepción. Esa es la doctrina que aún nosotros creemos, que se llama la concepción virginal de Jesucristo. Una cosa es la concepción virginal de Jesucristo y otra cosa es la doctrina el dogma de la doctrina del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ahí está claro. ¿Estamos hablando de qué? De cristianismo debatible. Fíjate tú, el cristianismo puede ser debatible. De hecho, déjame decirte algo: tu fe la pueden debatir en cualquier lugar. Claro que sí. En la universidad van a debatir tu fe. En el vecindario puede que debatan tu fe. Pero lo importante no es que la gente debata tu fe. Lo importante es que tu vida sea tan profundamente convencida por el Espíritu Santo que el que primero tenga claro lo que cree seas tú mismo. Para que si alguien viene contra ti a debatirte, si alguien viene a decirte: no estoy de acuerdo con lo que tú estás enseñando, y es que hay gente que puede estar en desacuerdo,
Lo que importa es la convicción que tú tengas en tu espíritu de lo que Dios dice en su poderosa palabra. Si tu vida y tus convicciones están fundamentadas en la palabra, pues entonces tú tendrás un cristianismo a prueba de fuego. Si llegas a la universidad y el profesor de la universidad habla en contra del cristianismo, habla en contra de la Biblia, habla en contra y entonces le hacen la ovación al Homo sapiens sapiens, al otro y al otro, al Neandertal, al Cromañón, al Big Bang, que hable lo que les dé la gana hablar. Pero tú tienes que tener tu propia convicción en la persona de Jesucristo, en la obra de la cruz y en la poderosa palabra de Dios. Ahora, ¿sabe qué nos falta? Argumentos. ¿Sabe qué nos falta? Argumentos. Argumentos. La mayoría de cristianos tienen experiencias, pero no argumentos. Si alguien los señala, si alguien los confronta, si alguien los de pronto recrimina, ay no, esto yo lo creo por fe y punto. Con el cuento de que lo creo por fe, es como decirle, ¿sabes qué? Yo no sé de lo que tú me estás preguntando, yo no me hables porque me puedes confundir, y ya. ¿Cuántos cristianos no hay así? Así. ¿Y sabes qué? Necesitamos tener experiencias con el Espíritu Santo, convicciones en la palabra y fundamentaciones extrabíblicas, para que si alguien hace referencia a la fe que hay en nosotros y si alguien nos pregunta qué es lo que hay en nuestro corazón, nosotros sepamos qué responderle con sabiduría, con inteligencia espiritual y con inteligencia natural, porque es que, déjame decirte, nosotros no somos extraterrestres, tenemos la misma capacidad de razonar. La fe es superior a la razón, no es contraria a la razón. ¿Aló? Bueno, hemos hablado bastante, pero tenemos que ir. ¿Te quieres ir, Carlito? Sí, está bueno, vámonos. Este próximo miércoles vamos a hablar, ya en la introducción de la carta a los Hebreos, de Jesucristo y de su obra. Vamos a hablar en primera instancia de quién es Cristo. Mira, yo creo que hablemos de esto y es muy importante. Muchos de los de hoy día, de las personas que objetan la fe, ¿sabes qué han hecho? A Cristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno hecho hombre, lo han querido reducir y minimizar a la condición de un simple ser humano. Y al ser humano, simple y mortal, ellos mismos lo han querido divinizar a la categoría inclusive de un ser angelical, de un ser divino inclusive. Eso por supuesto es absolutamente contradictorio. En la carta a los Hebreos vamos a comprender desde primera instancia lo que el autor de esta carta expresa y describe. Cristo es superior a la religión, superior a la tradición, superior al sacerdocio, superior a los ángeles. Él es el Dios eterno hecho hombre. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que entenderlo, comprenderlo, para que nuestra vida esté fundamentada no sobre experiencias fluctuantes de fe, sino que nuestra experiencia de fe esté fundamentada en convicciones de la poderosa palabra de Dios. Ese miércoles no puedes faltar. Yo creo que te pongas de pie y vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, Señor y Dios eterno, venimos ante ti en este momento. Dile, Señor, ayúdame a tener convicción. Dile, Señor, ayúdame a tener solidez, fundamentación en mi vida personal, espiritual, doctrinal, escritural, Señor. En esta hora, Dios, yo te pido que me ayudes a caminar conforme a tu palabra. Enséñame y oriéntame de tal manera, Dios, que yo pueda vivir por ti, que yo pueda vivir para ti, y que de acuerdo a la convicción de tu palabra, mi experiencia de fe cada día sea más fuerte, contundente y trascendente.
Reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Diga: yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Diga: yo reconozco a Jesucristo como el Mesías prometido, el Redentor de la humanidad. Nadie como Él. Él es mi Señor, mi Salvador. Él es aquel que por mí murió en la cruz, y hoy mi vida le pertenece solo a Él. Que nada ni nadie ocupe ese lugar que solo te pertenece a ti, Cristo bendito. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu palabra, a vivir convencidos, y que cada miércoles en este lugar salgamos edificados por la poderosa palabra de Dios. Que sea tu palabra la que nos instruya, que sea tu palabra la que nos dé convicciones, y que por tu palabra haya solidez y haya estabilidad en nuestra vida espiritual. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y este pueblo dice amén, y le da un fuerte aplauso al que vive y reina. Gloria al Señor.